Estamos en plena cuenta atrás para su entrada en funcionamiento y ahora surgen nuevas dudas en torno a ellos, los túneles de la nueva variante de Pajares y su seguridad. Las pruebas llevan en marcha bastantes semanas y el horizonte para abrir la tan ansiada nueva variante de Pajares está cada vez más cerca, pero estos días ha saltado a la palestra una información que deja muchas dudas razonables sobre la seguridad que tendrá esta mega obra que tanto dinero y años de trabajo ha costado sacar adelante, detalles que podrían hacer peligrar una vez más esta fecha de noviembre para su entrada en funcionamiento. La clave de todo está en las dos galerías de emergencia para evacuar pasajeros de la variante de Pajares, las galerías de Buiza y la de Folledo, que no sirven para su cometido al estar inundadas. Galerías situadas en el tramo central de la variante, habiéndose diseñado un plan alternativo para evacuar pasajeros en caso de emergencia o avería mecánica de un tren dentro de los dos túneles. La llegada de otro tren, en concreto un Talgo 6, que trasladaría a los pasajeros fuera del túnel y que ya ha estado presente en un simulacro en dicho túnel llevado a cabo con una treintena de personas. El problema conocido consiste básicamente en la inundación sin control de dichos dos túneles de evacuación, las dos galerías auxiliares construidas para emergencias y que permitirían incluso la entrada de vehículos como mantenimiento, ambulancias o bomberos, que están completamente inutilizados, lo cual llevó a los responsables de Adif a pensar en una solución alternativa, la ya citada presencia de trenes para el transporte de los viajeros en caso de detención de un convoy dentro de los propios túneles, que tendrían que caminar por el túnel hasta el tren en caso de llevarse al mismo túnel con la incidencia o desplazarse al otro túnel gemelo por alguna de las galerías de conexión que existen cada 400 metros, es decir, la longitud media de dos trenes y que comunican ambos tubos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El plan en caso de avería dentro de uno de los túneles consistiría en llevar un tren que tendría base en la capital leonesa, desde donde se dirigirían las expediciones de auxilio en el interior del túnel. Así fue como se llevó a cabo el simulacro programado hace escasos días, donde el citado Talgo 6 entraría en el túnel con dos locomotoras para poder completar la circulación en doble sentido y así llevar a cabo el rescate de los viajeros afectados, que caminarían por el andén de la galería hasta subir al tren supletorio que los sacaría del túnel. Sin embargo, no se ha dicho nada de si este procedimiento sería también el que se llevaría a cabo en caso de incendio del tren parado en el túnel, donde la complejidad de un rescate sería muchísimo mayor y más delicada y probablemente nada recomendable cuando hablamos de fuego y humo en un túnel y con cientos de pasajeros. Evidentemente, este plan alternativo deja muchas dudas y solo sería viable en caso de parada por incidencia menor o avería de un tren, pero no debería servir en casos más graves como el citado incendio, por lo que ya son varias las voces que alertan de que este plan no es garantía alguna y que no se debería abrir la variante si la situación de dichos túneles auxiliares no se corrige y se ponen las medidas para evitar su inundación. Un detalle más determinante ahora si cabe, tras los dos incidentes recientes que hacen elevar la precaución. La inundación del túnel de entrada a Valencia el pasado 23 de julio, del que hablamos en otro vídeo del canal, o hace escasos días con el descarrilamiento de un tren de mercancías en el mítico túnel de San Gotardo, en Suiza, que ha dejado inutilizada esta mega estructura de 57 kilómetros para varias semanas al tener que repararse hasta 8 kilómetros de vía. El problema a solucionar no es nada menor, ya que las informaciones hablan de un verdadero torrente de agua continuo corriendo por esos tubos de emergencia, uno de los problemas más tremendos a los que ha tenido que hacer frente esta colosal obra, las aguas subterráneas de acuíferos que la paralizaron y encarecieron hasta rozar los 20 años de trabajos y los 4.000 millones de euros, tanto que incluso en más de una ocasión se llegó a hablar de la imposibilidad de acabarlos.
Tenemos que recordar que el otro caso parecido en España, los túneles de Guadarrama para alta velocidad, tienen una gran diferencia respecto a los de Pajares, pues aparte de ser algo más largos y compartir el diseño bitubo, con galerías que los conectan entre sí, como en Pajares, aunque en este caso cada 250 metros frente a los 400 de la variante entre Asturias y León, cuenta con el extra muy importante de una galería autónoma y estanca a mitad del recorrido entre ambos tubos, capaces de albergar hasta 1.200 personas y con ventiladores reversibles que pueden inyectar aire si ocurriese un incendio, una medida extra de seguridad que no pudo hacerse en Pajares. Ahora la sombra de la duda vuelve a sobrevolar a esta obra con este enésimo problema en ciernes y muchos hablan de que no se aprobará el plan de emergencia relatado anteriormente por insuficiente y por tanto podríamos estar ante otro retraso para su inauguración. De ser así y de tener que solventar este nuevo problema de aguas subterráneas, la cosa podría ir para largo, ya que se ha dejado muy claro durante estas 2 décadas que lidiar con filtraciones del líquido elemento es muy complejo, caro y lento de corregir, por lo que la ya anunciada fecha de noviembre de este año para ver al fin a los trenes circulando por esta variante vuelve a estar en serio peligro. Y es que cuando hablamos de seguridad, más aún en una obra de tal magnitud, no se puede dudar y siempre se debe apostar por tener las mayores garantías posibles, por lo que desde Viajando Contigo y siempre que esta información sea totalmente correcta, apostamos por solucionar la incidencia y una vez corregida, entonces y solo entonces, abrir la variante con todas las garantías, más aún en una obra que ya lleva 20 años a sus espaldas. Estaremos muy atentos a una información que debería tener mucho desarrollo en las próximas semanas y aquí iremos informando de ello debidamente. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.